segundo punto que tenemos aquí para analizar es obviamente leer. ¿Cómo vas a entender la Biblia si no la lees? Entonces, punto número 2, lee a diario. A diario hay que leer la palabra de Dios, diario comes, diario tomas agua, a menos que ayunes, claro, pero diario tienes que alimentarte. Muchas veces decimos, ay, es que cómo comes, ¿no? Pues cómo comes, también cómo comes la palabra. A ver, vamos a ver, mínimo para un estudiante de teología, no importa el nivel que sea, mínimo se requerirá o se demandará de ti que tengas la formación y la disciplina de leer cuando menos un capítulo diario, cuando menos un solo capítulo. Y a estas alturas, bueno, estamos viendo solo cómo leer y entender la Biblia, pero podríamos decir fácil y sencillamente que para un estudiante o para una persona que dice haberle entregado su corazón a Jesucristo y querer saber más de Él y que es movido por su Santo Espíritu, un mínimo de 3 capítulos diarios deberías de estar leyendo. Y a estas alturas deberías de haber leído la Biblia cuando menos completa una sola vez en tu vida. Y si no lo has hecho, nunca es tarde. Siempre estás a tiempo para poder corregir eso y leer la Biblia. Posterior a esto, yo te sugiero después de que leas la Biblia una o dos veces completa, la versión que tú utilices, procura leer cada año una versión diferente de la escritura, porque te da nuevas perspectivas, te da nuevos panoramas. Entonces, el punto número 2 es leer a diario. Alimento. En Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y esto citando a los salmos. Entonces hay que leer. Dice, una forma de leer a diario si no se tiene la costumbre o la disciplina es tratar de comenzar a leerla en un mes, es decir, comienza con el libro de Proverbios. Para generar un hábito se requiere, dicen por ahí los estudiosos, llevar a cabo una misma cosa o una misma actividad durante 21 días. Proverbios tiene 31 capítulos, es decir, son 31 capítulos del libro de Proverbios. Entonces, tengamos que si tú empezaste en mayo, el 1 de mayo debiste haber leído el proverbio número 1, el día 2 de mayo el proverbio número 2 y así sucesivamente. Entonces, para el día 31 de mayo o diciembre, que son los días que tienen 31, o los meses que tienen 31 días, entonces habrás leído un capítulo por día. Lo cual entonces al terminar el mes, si tú no fallas, se te habrá hecho un hábito de leer a diario la palabra de Dios. Por eso es imperativo que iniciemos con el libro, si tú quieres, de Proverbios. ¿Por qué? Porque no es casualidad que tenga 31 proverbios. Entonces puedes hacerlo así y no importa en qué día estés, si hoy es primero, 2, 3, 4, 15, 28, 35, caray, ese no hay. Pero bueno, entonces tú podrías leer a partir de este día, si es día, no sé, 20, entonces el proverbio número 20 y así seguirte sucesivamente. Y el mes precisamente que inicia, empezar a leer un proverbio al día. Eso es lo que necesitamos precisamente para hacer un hábito de lectura en nuestras vidas. Leer a diario. No solo se trata de orar, no solo se trata de leer por leer, de decir cuál es, déjale, doy a Pinterest, a YouVersion, a ver mi versículo del día. No, tienes que leer un capítulo como mínimo al día, ¿ok? Bueno, punto número 3 de de estos 18 puntos, entendemos que es meditar la palabra de Dios, meditarla a diario. Ok, oras, lees y meditas. Oras antes de leer, cuando lees, lee detenidamente, lee correctamente, tómate tu tiempo para leer, no leas de corrido, perdón, no leas a la carrera, no leas a vuelo de pájaro, no leas a fotografía de ojo, todas esas técnicas de lectura rápidas, olvídalas. Solamente lee correctamente, palabra por palabra, con sus puntuaciones correctas. Ok, una vez que ya leíste, ¿qué es lo que procede? Ahora vamos a meditar la palabra de Dios, pero ¿qué es meditar? Dice el punto número 3 de nuestro estudio, no solo se trata de leer la palabra, sino de meditar, es decir, reflexionar, pensar, darle de comer al hámster que tenemos ahí adentro para que empiece a hacer correr la rueda.
Entonces, el mensaje que el texto sagrado nos deja y de cómo podemos aplicarlo a nuestra vida. Es decir, va a haber pasajes tal vez o situaciones en la Biblia donde tú digas, a lo mejor esto no tiene mucho sentido en este momento. No te preocupes. El Señor, a través de su Santo Espíritu, te dará la comprensión en el momento adecuado. Pero piensa y medita en la palabra de Dios día a día. Ora, lee y medita. Dice en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ok, meditar no es es entrar en estado de vanidad budista y decir que vamos a entrar al nirvana, el portal cósmico y decir om y empezar. No, no, no. O sea, quítate todas esas ideas. Meditar es bueno. ¿Y qué es meditar? Empezar a leer la palabra de Dios. Si tú lees, vamos a utilizar este mismo versículo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, coma. Es decir, nunca se apartará de mi boca, nunca se apartará de mi dicho, de lo que yo estoy diciendo. Es decir, siempre hablaré de él. Y es a lo que nos toca esta situación teológica, estar hablando de la palabra de Dios, porque simple y sencillamente es de lo mejor que podemos hablar. Posteriormente nos dice, sino que de día y de noche meditarás en él, coma, pensar, ok. Entonces yo pienso, pero ¿cómo es que no me voy a apartar? Nunca se apartará este libro, o sea, ¿lo tengo que tener aquí en la boca? Claro que no, ¿verdad? Entonces, eso ya es meditar la palabra. Estar aquí, estar diciendo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada, y empezar a grabarte versículos bíblicos. Eso también es meditarlo. Y luego dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Punto y coma, cambio de idea. Es decir, ok, para que guarde todo, guarde y haga. Entonces, ¿qué es guardar? ¿Qué es hacer? Hacer es llevarlo a la obra, y guardar, ¿qué es? Guardarlo en mi corazón, protegerlo. Eso es meditar la palabra de Dios. Pensar exactamente palabra por palabra su significado y su aplicación para nuestra vida. Y así sucesivamente podemos ir viendo la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios. Y luego dice, porque entonces harás prosperar tu camino, coma, y todo te saldrá bien. O sea que si yo guardo las enseñanzas y pongo por obra todo lo que dice la Biblia, pues todo me va a salir bien y mi camino va a prosperar. ¡Qué bendición! Pero tenemos que meditar en la palabra de Dios. Tenemos que meditar de día y de noche. Y no se trata de que todo el día, ay, voy a dejar de hacer todo porque voy a meditar. No, mientras estás haciendo las cosas, meditas. Déjame decirte que unas experiencias que yo he tenido es, llámalo sobrenatural. Los científicos tienen otro modo de llamarlo cuando entras en modo automático, etcétera. Cuando yo iba manejando, ponía alabanzas y empezaba a meditar la palabra de Dios mientras manejaba. Cuando menos me daba cuenta ya había llegado a mi destino. ¿Eso significa que me pasé alto, así atropellé por gente? No, simple y sencillamente mi cuerpo obedecía a lo que yo tenía que hacer, a mis funciones básicas de estar manejando, pero meditando la palabra de Dios. Es decir, lo importante ocupaba mi mente. Por ahí hay una alabanza española muy bonita, una adoración, que dice que tu palabra ocupe mi mente. Así dice textualmente. Te voy a poner el link ahí en el grupo de WhatsApp para que la escuches. Es una alabanza hermosa que a mí me ha ayudado mucho cuando la escuché. Híjole, me encantó y se las voy a poner para que ustedes la puedan escuchar. Pero esa alabanza habla incluso de esto, que tu palabra ocupe mi mente. Es lo principal. La palabra de Dios debe de ocupar nuestra mente. Eso es meditar la palabra de Dios. Entonces recuerda, los 3 puntos básicos o los 3 puntos más básicos para leer y entender la Biblia es, número 1, orar al Padre. Que Él nos dé de su Santo Espíritu y que a través de su Santo Espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos haga entender qué mensaje tiene para nosotros, qué es lo que quiere que nosotros entendamos de ese mensaje, de esa sagrada escritura. Número 2,
leer a diario, hacer un hábito de lectura. Mira, desafortunadamente el 95% de las personas que se llaman cristianos, que se llaman como tú quieras, no leen la escritura. Y te repito, no leen la escritura porque desafortunadamente no hay un hábito de lectura en nuestra cultura. Y es algo que nosotros tenemos que solucionar. Debemos de ponernos inmersos en la lectura diaria de su palabra. Eso es algo bien importante y es creo que lo más importante, leer su palabra y buscarle a Él en esta palabra, en esta escritura, buscarle a Él en esta revelación, porque recuerda es lo más seguro. El hombre puede equivocarse, el hombre puede malinterpretar, el hombre puede hasta acomodar la palabra de Dios, pero la palabra es la palabra. Y ella dice que ninguna palabra regresa vacía. Toda tiene un propósito y toda tiene un mensaje. Y lo que el Señor comienza, lo termina. Por tanto, es importante leerla y llenarnos de su palabra todos los días de nuestra vida. Cuando tú ya lees la Biblia, la estudias, la disiernes, el Señor te revela, se te hace una necesidad leer la palabra a diario. Es como comer. Tienes que leerla y leerla y leerla. Mínimo haces 3 comidas al día, desayuno, comida y cena, mínimo 3 capítulos al día. Mínimo 3 y luego vamos a ver un programa de cómo podríamos empezar a leerla. Recuerda, lo más indispensable, podemos empezar, si Proverbios tiene 31 días, pues el primero de mes empiezo con el primer proverbio, cuando llegue a final de mes ya habré hecho un hábito de lectura. Y por último, punto número 3, meditar todo el tiempo, de día y de noche en la palabra de Dios. No solo es leerla por leerla, dice en el Salmo 91, porque escudo y adarga es su verdad. Y yo me pregunto, todos sabemos que es un escudo, pero ¿sabes lo que es una adarga? Búscalo en Google. Es bien fácil. Si la muestra más simple que tenemos es en los escudos de las tribus Zulu, esos escudos enormes que te cubren todo el cuerpo. Otra muestra de eso, de lo que es una darga, eran los escudos que traían los ejércitos del bárbaro Aníbal, que eran ejércitos de avanzada que cubrían prácticamente todo el cuerpo de la persona o de quien lo utilizaba. Entonces, imagínate, porque un escudo, pues ok, me cubre, pero una adarga me protege todo. Y dice, porque escudo y adarga es su verdad. Meditar precisamente en todas las palabras que a lo mejor no entendemos. Subrayarlas, buscarlas en el diccionario, ver y conocer sinónimos de incluso de esas palabras, de sus significados, buscar los significados que a veces no tenemos. Y recuerda, la mayoría de nosotros leemos a lo mejor la Reina Valera, la cual es un trabajo de traducción española y que usa verbos o no sé si esté bien o sea correcto llamarlos gentilicios, que nosotros ya no usamos como vos o como os, ¿no? Os he dicho que, en lugar de les he dicho que, y es a veces más fácil entenderlo en otras versiones, pero no te preocupes. La mejor versión que puedes leer de la Biblia es la que tú usas, con la que tú aprendas. Pero también es bueno usar diferentes versiones para leerlas, para entenderlas y buscar sentido a otras cosas. Recuerda, no vamos a entrar en polémicas de qué versión es la mejor, porque ya asentamos que la mejor versión es la que tú uses. Y pues hasta aquí sería nada más esta clase, estos 3 puntos. Vamos a ir tratando así de 3 a 4 puntos durante las siguientes sesiones, pero es importante que iniciemos con estas 3. Entonces te voy a dejar una tarea en la plataforma que simple y sencillamente va a ser ahí cuál es tu método o cómo es que tú lees la Biblia todos los días, si la lees o si no la lees y cómo es que lo haces. Eso es algo que te voy a dejar ya ahí en la plataforma, tú ya sabes cómo entrar. Cualquier duda estamos a tus órdenes, estamos a tu servicio, no dudes en preguntar personalmente por el grupo de WhatsApp, por algún comentario en estas sesiones. Recuerda que lo estás viendo en YouTube y puedes repetir todas las clases desde el 1 en adelante. Este es un video largo, es un solo video y creo que es el más largo que hemos grabado. He tratado siempre de seccionarlo, pero en esta ocasión quise hacer un video largo precisamente para poder tenerlo todo de corridito y que no lo tengas que
cortar o estar pasando a los otros videos a ver qué tal nos funciona. Hasta la próxima y bendiciones. Que el Señor te bendiga.